vamos a crear una topografía a partir de la herramienta de site o de lugar que trae Revit. En primera medida, las herramientas para edición de superficies de topografía y creación están aquí en la pestaña Machine and Site. Para crear una topografía hay varias maneras de hacerlo. En todas esas maneras de hacerlo, formas, hay que darle clic acá donde dice Top Surface y a partir de este momento puedo hacerla por puntos, es decir, donde yo coloco un valor de elevación de acuerdo al 0, a mi 0, y comienzo a establecer puntos. Por ejemplo, aquí le puse 0, voy a decir que para que se vea inclinada voy a decirle que sea menos 10, del 0 hacia abajo, y le digo menos 10. Entonces ya me va creando las curvas correspondientes. Si yo le digo, por ejemplo, acá menos 5, pues va creando las curvas a medida que yo le coloque puntos. Y así pues crearía una topografía, una superficie de topografía de manera manual. Entre más puntos tenga, más definida la topografía. Digamos que esa es la manera eh, poco ortodoxa de hacerlo. Si bien podemos hacer esto, no es lo más recomendable. Lo más recomendable es crear una superficie de topografía a partir de una información topográfica que nos suministre el topógrafo o el ingeniero. Entonces, ese es el ejercicio que más nos interesa realizar. Entonces, voy a eliminar este ejemplo y voy a crear una superficie de topografía a partir de una información CAD que se tenga. Entonces, para ello, damos clic donde dice Top Surface. En vez de dar valores de elevación acá y puntos, lo que hacemos es darle clic donde dice Create from Import, es decir, crear por archivos importados. Las opciones que tengo es de crear una superficie a partir de una geometría, unas líneas o puntos, o a partir de un archivo CSV, que son datos que están inscritos en este formato de archivo que suministra el topógrafo y a partir de allí se pueden crear. Para ello, pues bueno, lo primero que tengo que hacer es traer o contar con el archivo CSV o traer, importar o referenciar el archivo CAD que tiene las curvas de nivel. Entonces primero le digo insertar y puedo traer por importar o por referenciar CAD, cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia? Que si importo el archivo CAD me va a quedar dentro del proyecto y si en algún momento tiene alguna modificación pues no voy a poder visualizar esa modificación aquí en mi Revit. Si uso LinkCAD, que es una referencia externa, pues si hay una modificación en ese archivo CAD, pues pueda poder visualizar la información. Por otro lado, el hecho de que esté referenciado baja peso gráfico en el archivo. En cambio, si está importado, me pesa un poco más, dependiendo del nivel de complejidad y la cantidad de líneas que traiga el archivo CAD, pues me va a pesar más el archivo. Mi recomendación es usar en lo posible mejor LinkCAD. Voy a hacer LinkCAD acá, voy a buscar el, el archivo, voy a decirle aquí topografía, y recordar que si le doy clic en este campo, activo la visualización de ese archivo CAD solo en la vista que tenga. En cambio, si no le pongo el chulito, el clic, voy a importar o van a entrar toda la información en 3D. Que es lo que necesitamos en este momento. Entonces, lo único que debemos hacer es asegurarnos de las unidades que sean metros. El archivo debe estar en metros para que sea leído en metros. El archivo original en CAD. Para el ejercicio ya este archivo tiene esa información correcta. La forma de entrada, como no estamos usando sistemas de coordenadas compartidas ni nada de eso, pues lo vamos a dejar aquí automático, no hay problema. Y procedemos a colocar referencia al archivo. Entonces va a entrar allí
Lo mejor es hacerlo en una vista de localización para evitar problemas de corte y de visualización de la información. Voy a decir aquí 3D. Entonces, cuando hemos referenciado este archivo CAD, pues en efecto hay una información que está en el cero del archivo y otra información que está a la altura que vengan las curvas de nivel. Voy a crear un corte para poder ver, voy a crear un corte como en este sentido. Vamos por acá, eso, por ahí. Ok, y voy a decirle que me muestre la información. Entonces, noten lo siguiente. Al hacer el corte, como, como bueno, mis curvas de nivel están a 1535, es esta cota, la que va por acá, es la curva 1535. Pues esta es la información que trae esta topografía. Esa información debemos consultarla previamente pues para saber a qué nivel de elevación vamos a colocar nuestro cero, con qué intención. Cada vez que uno hace un corte o un alzado, si esta topografía no está muy cercana a mi cero, pues voy a tener este problema. Entonces todos los cortes que yo haga me va a trazar esta, esta ventana así de larga. Si tuviera 3000 metros por en La Paz, Bolivia, esto me va a sacar una tira así de larga. Entonces va a ser incómodo el flujo de trabajo. Cada vez que hago un corte, pues voy a tener la situación. Cada vez que haga un 3D, un section box en 3D, voy a tener la misma situación. Entonces, para que sea más cómodo el proceso de trabajo, lo que hago es bajar la topografía, la superficie o el modelo, de donde voy a extraer bueno, no la superficie, las líneas donde traeré la superficie, la información para crear la superficie, la bajo hasta que me quede en el cero de mi proyecto. Entonces, no hay que preocuparse si quisiera referenciar o asociar ese cero a la elevación real sobre el nivel del mar, porque para eso Revit tiene esta opción. O sea, si yo le doy clic aquí en el mojón, aquí tengo un campo que dice elevación. Si mi elevación es cero, acá, quiere decir que mi proyecto está en cero con respecto al nivel del mar. Si yo le como un valor de elevación acá, para Revit, aunque el nivel cero siga saliendo como cero, representa el nivel de elevación que le coloque acá. Y de esa manera, pues no voy a tener esa situación incómoda de que cada vez que haga una sección o un 3D me haga esto y pues tenga que estar editándolo, tenga que estar recortando la vista. Entonces, lo que debo hacer es, primero, pues revisar el archivo de topografía. Lo segundo, tomar un punto de partida. ¿En qué curva de nivel voy a implantar mi proyecto? ¿A qué altura? Entonces, por el ejercicio yo sé que esta curva de nivel está en la cota 1535 y yo voy a decir, mire, mi proyecto va a estar insertado en esta curva de nivel. Y entonces lo que hago es que le relaciono ese nivel de elevación al mojón del proyecto. Entonces yo le voy a decir que el nivel de elevación del cero del proyecto va a ser la cota 1535, pero eso es una información, no es físico, simplemente es el dato, la información de elevación y no más. Para facilitar eso, lo que hay que hacer es, hay que bajar este archivo a este cero con respecto al dato de elevación que queremos que quede. Entonces, como sé que la curva en la que quiero insertar mi proyecto, implantarlo es 1535, lo que hago es bajarlo 1535 hasta que me dé cero. Entonces, puedo hacerlo manualmente con mover. Aquí le digo menos 1535 y se va. O lo más fácil es que selecciono y aquí le digo, como ese archivo está asociado al nivel cero, pues le digo acá menos 1535. Listo. Y le digo apply. Al hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar este corte y van a ver lo que va a suceder. Ah, bueno, aquí no sucede mucho porque lo que hice fue bajar el cero de los elementos que estaban en cero en el proyecto, no en el archivo CAD, se bajaron por acá también. Entonces, si vuelvo y hago el corte, entonces me va a volver a hacer la tira hacia abajo. Entonces, esto lo voy a sentir es cuando haga la topografía, porque ahí voy a apagar estas curvas. Entonces, vemos que mi cero de proyecto
coincide con esta línea rosadita, que es equivalente a la cota de nivel que va por acá. Si me voy al 3D, pues voy a ver cómo se comporta esa curva. Listo, ya tengo localizado el proyecto y ya tengo cuadrado el nivel de elevación. No es más. ¿Qué sigue a continuación? Más inside, top surface. Le digo create from import, es decir, de un archivo importado. Como lo que hice fue traer una geometría, le digo select instance, clic, tengo que darle clic al archivo importado y tengo que seleccionar lo que representa las curvas. Yo ya sé, porque ya consulté mi archivo, y además ya lo limpié, que mis curvas de nivel son estas de acá. Estas de acá no, estos son por allá en el cero del archivo. Si yo las dejo encendidas, lo que me va a crear es una superficie que arranca desde el cero hasta conectarse con las curvas que están en la altura real. Entonces no me serviría porque eso es como crear una colina de 1500 metros de altura en este caso. Entonces lo único que vamos a seleccionar son las líneas que pertenecen a las curvas de nivel, a las cotas de nivel. Y le digo OK y ya estuvo. Estuvo creada mi topografía. Y OK. Listo, eso es todo. Si yo le digo acá, si yo voy acá, ya tengo mis curvas de nivel y fíjense que coinciden claramente con las líneas que trajimos del AutoCAD. Fácil. Ahora, voy a eliminar voy a suprimir mi archivo CAD para hacer la siguiente demostración. Voy a decirle remover. Lo podría también haber eliminado directamente en pantalla. Voy a eliminar este corte y voy a crear uno nuevo para que observemos cómo se me comporta el corte. Entonces ya hice un nuevo corte, lo voy a ir por acá. ¿Y qué pasó? Ya no me crea la tira completica que hacía todo esto. Porque pues ya no hay información en los extremos que haga que lo requiera.